¿Qué hay de nuevo, familia? ¿Queréis saber cómo funciona un microondas? Empezamos. Bueno, los microondas es un generador de ondas que permiten excitar las moléculas de agua que se encuentran. Las moléculas de agua son moléculas dipolares, es decir, en un extremo de la molécula tiene una carga positiva y en otro extremo tiene una carga negativa, como si fuesen imanes. Y estos imanes se quedan más o menos así a una distancia, pero cualquier cosilla, cualquier variación del magnetismo hace que se mueva. ¿Qué es lo que hace el microondas? El microondas genera ondas y genera una radiación electromagnética para que se vuelvan locas las moléculas del agua, empiezan a moverse todas como poseídas, y con ese roce que hay entre una molécula y la otra se van calentando. Es decir, el roce de una molécula con la otra es la que genera calor. De forma que el microondas, su misión es encontrar moléculas dipolares, que además de agua hay otras, hacer que se calienten, y al calentarse el agua de las moléculas que se va encontrando, hace que el resto de la sustancia en la que se encuentra ese agua también se caliente. Eso es la explicación básica de cómo funciona un microondas. Antes de seguir, ¿qué se puede deducir de esto? Primero, los microondas solamente calientan o excitan moléculas dipolares como la del agua, es decir, lo que no tiene moléculas dipolares no se calienta, no hay forma de calentarlo. Por otro lado, si calienta el agua, pero no tiene la capacidad de profundizar mucho dentro de un objeto, dentro de una sustancia, con lo cual lo máximo que puede llegar las microondas son de 2 a 4 centímetros. No va a conseguir llegar al interior de un objeto más grande que eso, pero eso no significa que no vaya a calentarse, porque si se calienta el agua de la superficie del objeto, por el propio calor del agua calentada va poco a poco llegando hasta el interior del mismo. Hay otro mito que dice que los microondas solamente calientan el interior y dejan el exterior así crujiente. En realidad depende mucho de lo que estemos calentando. Es decir, si tenemos un objeto o una fruta donde el agua está en el interior y fuera en la corteza no hay agua, lógicamente se calentará el interior más que el exterior. Pero eso simplemente es una consecuencia de lo que acabo de decir. Vamos ahora al tema de la seguridad. Hay muchos mitos que dicen que si los microondas generan cáncer cuando abres la puerta y está en funcionamiento, o problemas de salud excesivos. No es cierto. Los microondas son excesivamente seguros. La frecuencia a la que trabajan es de alrededor de 2,4 GHz, que es la misma frecuencia de la Wi-Fi, y eso lo comentaré un poquito después. Lo único que cambia, lógicamente, es la potencia. ¿Qué nos podría pasar si nosotros nos metemos dentro de un microondas? Pues seguramente que el agua de nuestro cuerpo se va a calentar, pero no hay suficiente radiación electromagnética como para que se expulsen los iones de nuestro cuerpo, los electrones de nuestro cuerpo. No va a pasar nada de eso, no genera cáncer. Otra cosa que dicen, no, es que claro, si metes un huevo, el huevo explota. El huevo explota porque la cáscara no se calienta, lo de dentro sí, el agua que hay dentro del huevo se transforma en vapor, y al llenarse de vapor llega un momento en que lógicamente el huevo revienta. Pero eso no significa que vaya a ocurrir lo mismo con nosotros, ni muchísimo menos. Y ahora vamos con el tema de la interferencia. He comentado que la frecuencia de un microondas es de 2,4 GHz y tiene sentido porque los elementos, los componentes electrónicos comenzaron a fabricarse en la misma época que cuando todo esto de internet, etcétera, y era más barato reutilizar esos componentes para diferentes tipos de dispositivos. Entonces un microondas utiliza prácticamente la misma frecuencia que la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Eso significa que sí puede generar interferencias y puede ser que nuestra cobertura Wi-Fi sea peor cuando estamos cerca de un microondas en funcionamiento. Pero lo mismo ocurre con el Bluetooth. El Bluetooth también genera interferencia con nuestra red Wi-Fi. Una solución simplemente es utilizar la frecuencia de 5 GHz que muchos routers modernos ya tienen. De esa manera evitamos que haya interferencias tanto con Bluetooth como con directamente el microondas. Bueno, y eso es todo. Si tenéis preguntas más técnicas o tenéis algo que os inquieta, podéis ponerlo aquí en los comentarios, y esperemos que os haya gustado el vídeo, que le des al like, que lo compartáis con los amigos y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis aquí con la campanita a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.